¿Sabías que los seres humanos percibimos solo el 0,01% del 100% de la información objetiva que nos rodea? El 0,01%. Nuestro cerebro está diseñado para mostrarnos constantemente una distorsión de lo que llamamos realidad para que nuestro presente sea lo más estable y aparentemente seguro posible. La incertidumbre no le gusta un pelo a nuestro cerebro primitivo porque en ella no encuentra la seguridad necesaria para garantizar la evolución de la especie. Así que la mayor parte del tiempo inventa aquello que percibes para que encaje con una forma estable y placentera de estar en el mundo. Con esta información de fondo, es inevitable plantearse cuánta información estamos dejando de percibir a consecuencia de nuestra limitada percepción. Y al mismo tiempo abre la puerta a la posibilidad de preguntarse cuán encerrados estamos en nuestra propia cárcel de distorsiones que nos impide vivir la realidad que tanto anhelamos. ¿Realmente no podemos vivir la vida que soñamos? ¿O son las ideas limitantes sobre nosotros mismos las que hacen que no podamos vivir la vida que soñamos? En el episodio de esta semana hablamos precisamente de todo ello, de cómo influencia tu percepción distorsionada la creación de tu realidad. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Empecemos por el principio. El episodio de esta semana requiere que para entrar en materia nos planteemos antes la definición misma de la vida. Si consultamos a la RAE encontraremos definiciones tan precisas como vagas sobre algo tan complejo y profundo como es la vida. Por ejemplo, fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Energía de los seres orgánicos, hecho de estar vivo, existencia de seres vivos en un lugar. Sin embargo, la vida es en realidad un complejo sistema de procesos que integra múltiples variables que van desde lo profundo de nuestras células hasta los confines del mismísimo universo. Un organismo capaz de autoorganizarse a través de múltiples constantes. Esto, que soy consciente que a priori puede parecer muy abstracto, es importante porque al ver la vida de esta forma y no como simplemente algo azaroso en lo que nos ha tocado estar, podremos entonces empezar a entrever que estamos constantemente rodeados de variables de las que no tenemos ni idea, lo que también podríamos llamar la mística de la vida. A pesar de que tendemos a quererlo controlarlo todo y que planeamos constantemente nuestro futuro, lo cierto es que la vida sigue su curso funcionando perfectamente y sin problemas en base a sus propias variables y constantes, que por cierto no tenemos ni por qué saber ni enterarnos de ellas, ¿vale? Aunque estemos ciegos, ¿no?, a esta realidad, a su realidad en un más del 99,9%. Es más, creemos que nuestra percepción de la realidad es la verdad en sí misma y ni siquiera nos paramos a plantearnos que no solo entre humanos percibimos la realidad de forma distinta, sino que cada ser de este planeta, ya sea un animal, una planta, un insecto, lo que sea, dispone de receptores sensoriales para percibir aspectos de la vida y por lo tanto de la realidad que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginar. Así que, como ves, el tema es mucho más complejo y enrevesado de lo que parece y, como siempre, no solo se limita a nuestra percepción de la realidad, ni mucho menos. De modo que, llegados a este punto, tal vez te preguntes de dónde viene tu distorsión. ¿Por qué no es posible que percibamos más de este 0,01%? El tema es complejo, lo cierto es que son muchos los factores que influyen en esta distorsión, pero a grandes rasgos todo parte de la capacidad de nuestro cerebro para captar lo que llega a través de nuestros sentidos, que para que te hagas una idea aproximada es alrededor del 5%, o sea, imagínate, es poquísimo. Luego entran también en juego todo el balance bioquímico a través de las hormonas, que depende de cuestiones tan variables y tan personales como la alimentación, el deporte, el descanso, momentos vitales concretos como puede ser si eres mujer, ¿no?, en función de tu ciclo menstrual, de si estás embarazada o no, de si, por ejemplo, estás en épocas de mucho estrés o no, o estás en periodo de vacaciones y hay mucho relax. Bueno, hay muchas variables ahí, ¿no?
Y por último, aunque no por ello menos importante, está todo el inmenso mundo de emociones y sensaciones, ya sean presentes o pasadas, sanadas o encapsuladas en forma de trauma, por lo tanto conscientes o inconscientes, almacenadas en nuestra mente, que hacen que vivamos la realidad de un color y no de otro. Que, bueno, de esto hemos hablado un montón de veces por aquí por el podcast, ¿no? Y es al final lo que constituye este famoso mapa de la realidad. Todo ello lo que hace es influir en la creación de este relato interior, que cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su propia historia que se cuenta, ¿no? Que además es un relato que estoy convencidísima que lo identificas en tu mente, que constantemente va argumentando la realidad para sentirte que tienes razón, para darte la sensación de que eres, ¿no? Para dar, digamos, un sentido a la identidad que te has construido. Y sobre todo que te dice constantemente, ¿no? Pues lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer, quién deberías ser o no, todas estas cosas, ¿no? Este relato interno es algo que solo tenemos los seres humanos. No hay ningún árbol ni ningún animal que se cuente a sí mismo las milongas que nos estamos contando, a pesar de que también son seres perceptivos y conscientes a su manera, ¿no? Igual que lo somos nosotros. Pero solo nosotros nos montamos estas películas increíbles en nuestra cabeza. Así que, a modo de recapitulación y para que te hagas un poco la idea de desde dónde operamos a diario y el alcance que tiene todo esto, la cosa es que percibimos un 0,01% de la realidad objetiva y con este minúsculo porcentaje nos montamos películas increíbles sobre especialmente nuestras posibilidades, que bueno, realmente es sobre nuestras no posibilidades, ¿no? Este 0,01%, al fin y al cabo, lo que hace es generar una serie de creencias limitantes sobre tu identidad, sobre lo que eres, lo que no eres, pensamientos asociados que la sustentan, ¿no? Esquemas de pensamiento desadaptativos, emociones limitantes que le dan sentido y finalmente todo esto se materializa en acciones concretas en tu vida cotidiana. Es más, para rizar todavía más el rizo, de este 0,01% lo que hacemos es generar futuros a largo plazo. La mayoría de ellos bastantes catastróficos, porque nuestro pensamiento lineal y limitado nos impide contemplar la enorme cantidad de variables que pueden incidir en una situación, ¿no? Y que atañen a la vida misma y de las que de nuevo no tenemos ni idea ni tenemos por qué tener ni idea. Entonces nos quedamos solo con el piensa mal y acertarás y, en base a una información distorsionada del 0,01% y nos quedamos tan anchos. Así que, como ves, tu percepción lo es todo. Es muy importante cómo trabajas o no trabajas tu percepción en la creación o la destrucción de tu realidad. Pero es que además la cosa no termina ahí, porque esto hasta ahora podría parecer como un poco, no sé, catastrófico, ¿no? Pero no termina ahí. Resulta que en nuestro código genético no solo existe información física sobre aspectos físicos o cuestiones emocionales y psicológicas heredadas. Los genetistas también han descubierto una gran cantidad de código genético llamado epigenoma que tiene la capacidad de activarse cuando aparecen nuevos estímulos en el exterior. Esto lo que hace es propiciar nuevas áreas de experimentación que se traducen en lo físico, en lo mental, en lo emocional y que obviamente lo que hacen es que generemos nuevos comportamientos, ¿no? Que desarrollemos nuevas formas de actuar que nos lleven a experimentar cosas nuevas. Y esto propicia, a su vez, esta maravillosa cualidad de nuestro cerebro que es la neuroplasticidad cerebral, que hace que el cambio sea posible y que no sea posible, sino que además sea una constante. Así que para que me entiendas un poco, tenemos un cerebro que distorsiona lo que percibe para que nuestra realidad se mantenga estable y aparentemente placentera, eso está claro, pero, y ahí es donde hay que poner el acento, también traemos de serie, porque lo traemos de serie, una enorme capacidad de resiliencia, de adaptación al cambio, de empatía y de autosuperación. Obviamente va a haber una curva de aprendizaje y ya te avanzo que a tu cerebro perezoso lo más probable es que le genere muchísima incomodidad este cambio, ¿no? Es la famosísima zona de confort.
Pero, por favor, que no te vendan la milonga de que no puedas cambiar y ni mucho menos te la vendas tú a ti mismo, a ti misma, porque no es cierto. Sí que se puede, puedes cambiar, tienes todo lo necesario para hacerlo. Así que la condena que puedes estar sintiendo en este momento se encuentra solo en tu mente limitada. Y específicamente limitada porque no solo tenemos esta mente limitada, también tenemos una mente abierta al cambio, una mente que está conectada con esta conciencia universal, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema para otro podcast. Así que un poco con los datos encima de la mesa, yo no sé cómo lo ves tú, pero de entrada hay dos aspectos clave que desde mi punto de vista son fundamentales para estar en el mundo de una forma más o menos serena. Y digo más o menos serena porque obviamente la serenidad no crece en los árboles, uno se lo tiene que currar un poquito para poder abrazar esta serenidad, ¿no? Y para poder estar en el mundo con esta calma mental, que al fin y al cabo de esto va este podcast. El primer punto pasa por asumir que nuestra mente, la limitada, hace lo que lo mejor se le ocurre, ¿vale? Con las mejores de las intenciones, esto de distorsionar nuestra realidad, porque en el fondo lo que quiere es protegernos. Y para hacerlo, lo que hace es mentirnos sobre nuestras posibilidades. De ahí que trabajar con pensamientos y con emociones limitantes es una grandísima opción para desidentificarse de la mente y poner el foco en lo que sí podemos alcanzar, que es algo que, por cierto, coaching puede ayudarte muchísimo en ello, ¿vale? Y la segunda, que es importantísimo habitar nuestro interior desde un lugar que precisamente lo que nos permita es observar de cerca estas distorsiones que se generan en la mente, para que desde ahí podamos desidentificarnos de ellas. Es decir, de nuevo, abrazar esta idea, que no es una idea cualquier abstracta, sino que es una realidad en sí misma, como te he contado en este episodio, de que a pesar de tener pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Los pensamientos son interesantes puntos de vista que parten, la mayoría de ellos, de distorsiones cognitivas, ¿vale? Y de ahí la enorme importancia de las prácticas contemplativas tales como mindfulness, que precisamente lo que pretenden es que nos coloquemos en un lugar interno de observación de lo que acontece en el campo de la conciencia. Así que la cuestión ahora que ya sabes esto, es ¿qué vas a hacer con esto que acabas de descubrir? ¿Vas a seguir diciéndote que no puedes cambiar, que tú eres así, que es lo que te ha tocado vivir? ¿O por lo contrario vas a darte la oportunidad de ir más allá de este condicionamiento mental adquirido por inercia? Porque, eso también te lo digo, nadie escoge estar condicionado mentalmente, ¿vale? Es algo que nos lleva a través de la inercia y a través de la desatención. Es algo que, por cierto, hablo de una forma bastante extensa en el libro que va a salir en el mes de marzo. Es verdad que no siempre es tiempo de cambio, pero tampoco siempre es tiempo de estar inmovilizado. Al fin y al cabo, la vida es dinámica, es cambiante, inciden múltiples variables, así que si el cambio no se da desde hace tiempo en tu vida y además sientes de fondo la incomodidad de la cotidianidad, probablemente es porque ha llegado el momento o está a punto de llegar el momento de romper con estas distorsiones y abrir la ventana a nuevas realidades. Y yo te animo a que sigas este impulso interno que te lleva a ello. Como siempre, estoy al otro lado si me necesitas. Personalmente voy a volver por aquí la próxima semana para traerte otro tema, uno muy interesante que espero que te guste y que te parezca interesante a ti también. Y como siempre, pues no dudes compartir este episodio con quien creas que pueda necesitarlo. Te mando un fuertísimo abrazo, gracias por estar al otro lado y que vaya genial. Chao.